declaración. Así que ahora, por favor, una pregunta. Solo. Ya, no importa. Entonces, traté de hacerlo ¿Ya? y con la ayuda de su repositorio que subió usted, con la subí, lo pude seguir y me funcionaba todo perfecto, pero no lograba la interactividad al final. O sea, tenía todo, pero no pasaba. Por eso le puse el mensaje, pero era porque tenía mal estructuradas las carpetas, o sea, mal vinculadas. Las más vinculadas, Entonces, ya. exactamente, las carpetas, o sea, la de JS y de la FCS, entonces, pero lo logré al final, lo hice de nuevo. Y lo hice bien y me resultó. Así que, Perfecto. 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 Y ahora traté de hacer uno simulando como plantilla, pero variando, no haciendo un cuadro, sino que haciendo un ecualizador bajo a cubo medio, Ujú. como tratando de interactuar con eso. O sea, igual puede servir como plantilla, así que estoy hasta el momento bien. Bueno, qué bueno, qué bueno. Qué bueno. ¿Alguien ha podido practicar y probar otra cosa ahora que tengan algún inconveniente con lo que estamos revisando? ¿O le ha resultado todo bien dentro de? Qué bueno que estén ocupando el repositorio. Qué bueno. ¿Alguna otra duda que quieran comentar? ¿O estamos bien? A ver si alguien escribió algo. Ya. Bueno, si estamos bien, vamos a avanzar. Entonces, por planificación, vamos a ir viendo JavaScript, obviamente. Vamos a empezar a profundizar un poco más. Pero ahora vamos a empezar a enfocarnos tanto en las funciones básicas que JavaScript nos ofrece. Ya explicamos la semana pasada un poco cómo trabaja la condición de la declaración y las variables. Ahora vamos a empezar a trabajar con estos datos. Vamos a revisar algunas funciones también. Perdón, bien digo, unos ciclos y además una función. Entonces va a ser bastante robusto esta proporción. Ahora, vamos a empezar a hablar también de operadores, vamos a empezar a hablar de tipos, etcétera. Entonces, es importante que puedan ustedes ahí tratar de generando la proporción de la práctica posible para que puedan ir dándole propiedad y valor a esto. Entonces, un punto sumamente gravitante que acá existe, se recuerdan que tenemos el concepto de declaración, constante, var y let. Bueno, dentro de la propiedad del concepto de JavaScript, JavaScript hace un componente bastante robusto sobre la propiedad de los tipos y los tipos de declaraciones y sus variables. ¿Ya? Recuerden que las variables empiezan a ser ahora el artefacto o el elemento que ya empezamos ya a tener un poco más de control sobre ello y a manejarlo. Entonces, uno de los tipos de esto es que las variables como tal manejan una propiedad de declaración que ya vimos, constante, varlen. Ahora, ¿cuál se ocupan más o cuáles son las que más están en proporción? Constante, la declaración de constante y la declaración LED. Var se está empezando a dejar de lado. No quiere decir que no se vaya a utilizar más. Se van a topar con una declaración tipo var. Ya, de hecho, el concepto de la funcionalidad está siendo cada vez más bajo y LED está tomando más propiedad. En este caso, la declaración constante que realizamos una propiedad única, vamos a empezar ahora a trabajar con condiciones de propiedad constante, var y let. Var, como le explicaba, va de salida en el concepto de la declaración, no se está utilizando tanto ya, igual te va a funcionar si lo utilizas, no hay inconveniente en ese punto. Y LED es el que más tú en este momento te vas a topar. Entonces, cuando empezamos a hablar de tipos, empezamos a hablar de datos. Eso es súper importante. Entonces, JavaScript generalmente dentro del concepto de las propiedades primero declara y después define el tipo. Es un poco extraño a otro, o sea, no es que sea un poco extraño, es un poco diferente a otros lenguajes que definen que el tipo ya es una declaración. En este caso, no. Entonces tú declaras que es una constante o es un variable tipo let, más después el valor va a definir el tipo. Entonces,
Cuando estas propiedades empiezan a ser, tú empiezas a trabajar con conceptos y con definiciones de las que la lógica te tiene que empezar a proveer. Entonces, generalmente, cuando yo declaro una variable, como vamos a hacer después un ejemplo con eso, ya voy a ocupar este cuadro que está acá. Cuando yo declaro una variable, primero genero la declaración si es constante. Recuerden que constante no la puedo cambiar. Var, la puedo ocupar var, o también puedo ocupar let. Ahora, la más común es ocupar let hoy en día. Luego que yo declaro, genero mi declaración, yo después defino dentro de esta misma condición, defino su nombre, o sea, su identificador. O sea, eso es importante, o sea, let a, por ejemplo. Entonces lo voy a indicar acá, let a. Y el let a me va a ayudar a mí a indicar que este es su nombre. Ya, ese es el primer punto que tenemos que empezar a entender. Entonces, pido la declaración de tipo de variable que me está indicando yo soy una variable, yo tengo una variable tipo de declaración tipo let, es decir, que puedo ser utilizable o reutilizable, y después voy a definir un nombre. Esta definición de nombre me va automáticamente a definir un valor. Y en los valores que yo puedo tratar, aquí el listado es bastante amplio dentro del concepto del uso. Entonces, por ejemplo, puedo tener tipos numéricos. Es decir, si yo digo A3, perdón, digo A3, voy a grabarlo porque es un poquito más grande. Automáticamente el elemento me dice, es una variable de declaración let que se llama A y su valor es 3, que es de tipo numérico. Ya, y así lo define, en este instante lo define JavaScript. Por ejemplo, también si yo digo, oye, yo quiero escribir hola, entonces digo let, una declaración de tipo variable let, un nombre llamado A, esto es un nombre, esto es un ID, realmente, ustedes pueden poner lo que quieran, indicada llamada hola, que tiene como valor un valor definido como hola, y hola es otro tipo que se define como string o cadena. Entonces, si yo defino acá y digo, esto se llama hola, hola es igual, ese valor ya lo identificó y dijo, es un string. Ahora, para poder yo definir la propiedad de un valor en concepto de string, tengo que ocupar ciertas condiciones. Por ejemplo, si yo defino string entre doble comillas, automáticamente va a entender que la variable es string. Eso es así. Si yo lo defino entre comillas simple, automáticamente también va a entender que es string, pero va a entender que tiene una condición de carácter, es decir, que no va a aceptar ciertas condiciones, ciertos símbolos. String te acepta prácticamente todo, pero de hecho puedes juntar letras con números, símbolos, imágenes, etcétera. Pero cuando tú defines comillas simples, JavaScript dice, ya, si es comillas simples son caracteres y solo letras. Te voy a solventar solo letras. Y muchas veces las propiedades de letras pueden ser singulares. Es decir, hola es un valor y si yo pongo hola a todos, por ejemplo acá, hola a todos, al estar cerrado con comillas simple, para el modelo, para la instancia de la definición de la variable en JavaScript, es un componente. En cambio, si yo lo dejo con una condición tipo string, son tres componentes. Hola a todos. En cambio, si es una condición singular, es un componente. Entonces, esto tiene que tener bastante cuidado porque siempre tiene una propiedad de un contexto de manejo un poquito, a veces que te puedes como confundir. Y si recuerdan, utilizamos también el backspin, ¿se recuerda? Eso lo utilizamos un poco ya. El backspin en JavaScript solamente se utiliza cuando yo tengo que ejecutar un comando o declarar explícitamente una propiedad.
Ya no tiene ninguna. Entonces, ¿puede estar dentro de una variable? Sí, puede estar dentro de una variable. Esto no sucede en otros, no es muy común, ¿ya? O sea, en otros lenguajes esto no sucede. De hecho, en otros lenguajes, como decir, declara lo que quieres hacer y yo lo ejecuto. Pero acá esta propiedad, el backstream para poder ejecutar un comando. Por ejemplo, yo le puedo decir, por ejemplo, quiero ver, le puedo decir a un comando de, a ver, por ejemplo, si yo quiero ver acá, por ejemplo, yo quiero ver acá, esto es un comando, por ejemplo, estoy listando mis carpetas acá. Entonces, yo en este caso, si lo quiero realizar en JavaScript para que lo pueda validar, yo le tendría que decir de esta forma. Pero ya es una ejecución. JavaScript lo maneja de esa forma. Declarable, perfecto. El tema es que esta propiedad es una es una condición, esta es la excepción, ojo, o sea, cuando utilizamos backspin, es la excepción porque es un exec, así se llama, una definición de excepción, o sea, un ejecutor. Ya no solamente tiene un concepto de declaración, no tiene un concepto de, no es que tú vas a decir que esto va a ser esto, el sistema no va a entender si es un string, si es, no, es una ejecución. Entonces, en ese aspecto, cuidado también con ese punto. Ahora, en este caso voy a dejar esta propiedad acá. Esta es como la excepción, ¿no? Esta es como la excepción que se puede trazar. Ahora, si yo en este momento, por ejemplo, quiero decir verdadero o falso, porque también puedo lograr esa propiedad. En esta propiedad de verdadero o falso, yo le puedo indicar ya, perfecto, si es verdadero o falso, automáticamente esta propiedad va a entender y me va a decir que es una condición de llamada boolean. ¿Ya? Entonces, el valor que yo declaro define su tipo. O, cambia un poco, otros lenguajes se han podido ver algunos, aquí cambia un poco. Entonces, define la declaración de qué tipo es. Aquí puede ser let o puede ser eh, cons o puede ser var. Entendiendo que recuerden que var va como de salida, va de salida, entonces, pero se utiliza igual. Entonces, el ID, que es común para todos, o sea, el nombre que va a definir a lo que yo diga, ID igual a cualquier cosa, y luego el tipo de datos que yo vaya a ingresar me va a significar a mí la definición de qué tipo de, de contexto o de trabajo yo tengo que empezar a realizar junto perdón, con qué tipo de interpretación yo empiezo a realizar. Entonces, cuando empezamos a entender que JavaScript tiene esta propiedad, entonces las condiciones que empiezan hoy día a tratar son bastante amplias, ¿ya? Entonces dice, oye, ¿y los decimales? ¿Pueden caer en numérico? Sí, pueden caer en numérico, sin ningún problema. Oye, pero una constante puede variar. Por ejemplo, si yo defino, por ejemplo, un valor constante, voy a tomar una constante acá. Yo defino un valor constante que se llama A. Esto es como, después a veces como uno se puede enredar un poquito. Y si yo quiero acá, quiero cambiar A, o sea, quiero transformarlo a, quiero que se llame B, si es una constante no me va a dejar. Me va a decir, esto que está acá es imposible, no, esto no lo puedes hacer. O sea, esta condición no va a ser posible, es imposible. Es decir, la transformación es imposible de poder generar. Entonces, en la proporción que estamos ahora tratando, esa condición de transformación no puede estar, no puede ser. ¿Por qué? Porque la condición de mi relación es variable es una constante. Pero JavaScript dice, pero si necesitas cambiar la constante, y aquí, ojo, toma la constante, es decir, miren lo que va a pasar acá, toma la constante, transfórmala, voy a poner una B, o como una prima, perdón, transfórmala, pero para poder tú cambiarla, ah, dile que es un índice o un var. Es la única forma la cual se puede trazar. Entonces, si yo quiero cambiar una constante, y acá automáticamente esta propiedad
esta variable, esta declaración de variable, pasa a ser, y esto es jerárquico, ojo también. Eso. Entonces, sigue siendo sigue siendo, o sea, es decir, lo único que cambió acá fue su declaración, pero la condición de la constante es A. Esto va a contar un poco, pero cuando hablamos del código, lo van a entender mucho mejor. Pero estos son los tipos, entonces, es decir, los tipos D solo, son los tipos de datos, mejor dicho, son los que van a definir las propiedades y los valores. ¿Se entiende? Entonces, ojo, tenemos propiedades de valores lógicos, boolean, verdadero o falso, propiedades de string, cadenas de carácter, un montón de cosas, ¿sí? Numérico, que pueden entrar los decimales, también pueden entrar los números enteros, los números infinitos, ningún problema, ingresan ahí. Pero, ahora, todas estas propiedades, cuando yo empiezo a definir valores, empiezan a tener una característica única. Voy a cambiarlo para que podamos entenderlo bien. Entonces, si yo quiero empezar a operar, ¿qué quiero decir operar? Sumar, restar, dividir, exponer, potencias, todo este tipo, toda operación funcional. Yo debo empezar a ocupar, en este caso, operadores normales. Para sumar ocupo el plazo, para multiplicar, en este caso, la X, etcétera. Son operaciones que son totalmente globales. Pero es tan sumamente importante conocer que esas propiedades que están asignadas dentro del concepto de los operadores están asignadas también al concepto de la propiedad. Entonces, para que podamos ir. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un valor numérico, voy a agregar aquí un valor numérico, voy a ocupar el número 45, se dan cuenta que es un LED llamado A, o B, como quieran llamarlo, esto es una Y nomás, 45, lo voy a multiplicar por, lo voy a multiplicar, a ver, esto para acá, voy a poner el signo de multiplicación, voy a multiplicar. En la multiplicación voy a multiplicar por un valor de tipo string. Por ejemplo, voy a hacerlo de esta forma. Entonces, como es string, va entre comillas. Entonces, se podrá hacer esto. Entonces, yo defino la declaración de la variable, que se va a llamar A, que va a ser de tipo numérico, que va a ser 45, lo voy a multiplicar con otra variable llamada, también va a ser un LED, que se va a llamar B, va a decir que, pero es un string, y que está, ahora se va a multiplicar por 76, pero es un string. ¿Se podrá hacer esto? Pregunta. ¿Cuál será el resultado? No usa Supo- comillas, perdón, profesor, no usa comillas simples en string. Comilla simple, carácter, oye, string, doble comilla. Ok, gracias. O sea, es un string. Entonces, ¿se podrá generar esta propiedad? Y voy a poner aquí el resultado. Vamos a dejar verdadero o falso para que podamos entender todo. ¿Se podrá hacer o no? Sumo un número con un string. ¿Podrá hacerlo? Díganme, díganme. Lo que sea, no entendemos. ¿Creen que se podrá? ¿O no se creen que se podrá? No podrá ser posible. ¿Es posible o no es posible? Láncense. Hay un dicho que me gusta mucho que dice manzana con manzana y peras con peras. Acá es lo mismo. Si yo sumo manzana más pera, ¿podré tener algo? No se puede.
La Entonces, suma a lo mejor no, la multiplicación, la suma, la resta, no vas a poder. ¿Por qué? Porque son diferentes profe. tipos. Sí, se me olvidó, ¿qué fue lo que dijo con respecto a la doble comilla? El string, Ah, ya. ¿Y una comilla? carácter, solo valores, Carácter, ya. solo valores, letras, solo letras. El string recuerda que puede haber letras, números, letras con números, símbolos, etc. Es mayor, una cadena. La Entonces, cadena. claro, si yo quiero sumar una variable tipo let constant como quiera serlo, es como, por ejemplo, mira, vamos a ocupar esta lógica. Entonces, por ejemplo, yo tomo esto y lo defino acá y le digo que es constant. Y ahora la locura que vamos a empezar a hacer. A este le digo que es let. ¿Podré lograr algo? ¿Cambia este valor? No, No cambia. ¿Puedo lograr? Sí puedo. ¿Cambia este valor? sí, No cambia tampoco, porque no, esta condición es la que cambia. Pero esta condición me dice, ya, pero ¿eres un number string? ¿Qué es lo que eres? No, soy un número, estoy sumando números. Ah, perfecto. Entonces, esta propiedad no puede ser string, puede ser let sin ningún inconveniente, pero debe ser numérico. Y aquí la propiedad es true y aquí me responde como número. Y ahí no hay problema. Entonces, esto es lógica. La lógica de la programación trabaja de esa forma. JavaScript trabaja de esa forma. Entonces dice, pera con pera y manzana con manzana. Entonces, ese es el punto. Entonces, oye, const es único, no puede variar. No, no va a variar porque me lo estás dejando definido, o sea, una variable fija. Let puede variar, sí, puede variar porque me dijiste que era LED, pero yo lo dije como 45, le puedo puesto cualquier valor, y aquí la condición va a ser verdadera, y el resultado va a ser un resultado tipo numérico, sin ningún problema. Ah, ya, pero string, no, no puede ser string. ¿Por qué? Porque no estás, no, yo no, se han sumado números con letras, no los, o sea, tienen que asociar. Ah, no sé, ahora, ¿podemos ocupar números con letras? Claro, pero cuando empezamos a darle un concepto de operación lógica de funciones, pero aquí es básico. Multiplicación, resta, etcétera, división. Entonces, todos los operadores que hoy día que empezamos a complementar como trabajo, trabajan de esa forma. Es decir, sumar, restar, dividir, etcétera, tienen que cumplir con una propiedad. O sea, números, peras con peras, manzana con manzana. Si no, vamos a tener complejidad. No, o sea, no se va a poder hacer, vas a tener un error. Vas a tener un error en la interpretación. Entonces, esta es una propiedad súper importante de entender de JavaScript que te permite este punto. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si yo a esta condición le digo que el resultado sí va a ser verdadero? Voy a poder hacerlo, pero le digo que es constante, que el resultado va a ser una constante. ¿Se podrá hacer eso? Estoy declarando, o sea, esta es mi constante, que es el factor 1, ningún problema, factor 2, ningún problema. El resultado verdadero, si lo puedo hacer, es numérico, pero estoy declarando que sea una constante. ¿Podré hacer eso? ¿Qué creen ustedes? Esto es lógica. A veces no todos podemos tener la misma lógica, pero puede definir. Pero, por ejemplo, si yo defino que esta condición, o sea, en este momento, esta constante no se va a utilizar más, o sea, este resultado, disculpe, va a ser constante porque no se va a utilizar más, si va a seguir utilizando en forma indefinida y no va a variar, puedo hacerlo. Entonces, eso es una función. ¿Ya? Entonces, pero si yo defino que la función se va a utilizar más veces y pueden variar, además, ¿por qué puede variar? Porque recuerda que esta propiedad es LED. Y si es LED, puede variar. Entonces, puede ser constante este y vamos a tener una complejidad. Entonces, ojo también con esas condiciones. Ahora, esto es un tema de JavaScript, ojo también, porque dentro de la propiedad de la definición, para que el valor del resultado de salida tenga una parametrización asociativa,
cuando me refiero a asociativa, que tenga una condición única, perdón, sí, bien digo, una condición única de valor, tiene que ser asociativamente contractual a la definición de los factores. Si la definición de los factores es constante para todo, es constante la salida. Si la definición de factores es LED la salida. Entonces, esa hay que tener cuidado con eso. Ahora, también tú puedes referenciar que la salida es un valor y que no es ni LED ni constante, no, es un valor. Entonces, en esa definición también es válida para JavaScript y eso es lo que cambia con otras condiciones. Entonces, ese posicionamiento se define como asignación. Entonces, cuando yo defino que una propiedad concreta tiene un valor fijo, o sea, no va a estar ni allá ni acá, pero sí tiene una salida de acuerdo a un concepto numérico, a un concepto de string, a un concepto boolean, lo que sea, en este caso es una asignación, es una propiedad igualitaria al valor. ¿Cómo sería esto? Si yo lo llevo al código, de hecho ya vamos a empezar a llevar todo esto al código, sería de la siguiente forma. Es decir, que LED vale un valor X. Por ejemplo, puede ser A igual a 12. Eso es una asignación. Entonces, ahí estoy indicando que LED, la variable A, tiene una asignación de valor 12. Nada más. No es número, o sea, que está dentro del tipo numérico, sí, pero maneja una proporción de asignación. Es decir, que puede variar, por supuesto. ¿Se puede transformar en constante? También. ¿Puede pasar a Boolean? Claro que puede pasar a Boolean. ¿Cómo puedo pasar a Boolean? Por ejemplo, le podemos decir que el valor, esto realmente es matemático. Entonces, yo puedo decir que el valor de la X, en este caso LED, o A, es igual a 6. Entonces, mi variable ya se transformó en Boolean, verdadero o falso. Entonces, puedo indicar ahora, la declaración tipo LED es igual a es igual a 12, es una asignación. X es igual a 6, que en este caso X puede ser A, o puede ser B, puede ser, en este caso es A. ¿Son iguales o no? ¿Está correcto? A es 12 y X es 6. Eso es correcto, que estoy asignando ambas. Entonces, pues, aquí hay una conversión y un cambio. Entonces digo, oye, si A es 12 y X es 6, ¿es correcto o incorrecto? ¿Es verdadero o falso? Si A es 12 y X es 6, y X puede ser A, puede ser B, puede ser Z, puede ser J, A es 12 y X es 6. Daniel, ¿tú me levantas la mano, por favor? Siempre que A sea diferente a X, sería verdadero. Y si no, sería falso, porque A es diferente a X. Habría que darle ese valor. A, X puede ser A, B, C, lo que sea. En este caso tenemos A. ¿A igual a 12? Sí, cerrado. X es igual a 6. ¿Son lo mismo? No son lo mismo. Son lo mismo. ¿Son del mismo tipo? Son del mismo tipo. ¿Pero son lo mismo? No. Entonces, esta condición de LED ahora ya pasó de tipo Boolean. Voy a poner ese color. Se generó una parcialización de la función. Es decir, empezamos a asignar condiciones de funciones. Es decir, si A es igual a 2 y la X que me están entregando, que puede ser A, es a 6, es falso. Ahora, si me dicen que X es igual a 12, ahí es verdadero. ¿Por qué? Porque la propiedad me está indicando que ambas, ambos factores son iguales. ¿Por qué? Son de tipo LED, o la declaración es LED o la declaración es constant, da exactamente lo mismo en ese aspecto. Se llaman distintos, pero el valor es igual. ¿Cambió? No, no cambió, son lo mismo. Entonces sí, tu salida así como tipo pasó a ser Boolean ahora porque es verdadera. Entonces empiezas tú el concepto se llama asociar. Entonces, tienes propiedades de definición, de declaración, perdón. Después tienes un identificador único, el nombre que tú definas. Luego tienes que, de acuerdo a la propiedad del valor, qué es lo que vas a definir como concepto de trabajo, o sea, qué se va a definir como concepto de trabajo, de acuerdo si es numérico, string, boolean y una infinidad de más que pueden aparecer. Entonces, pero
cada uno tiene propiedades que me van a empezar a ayudar con la operación. Es decir, tengo que sumar números con números, o dividir números con números, o letras con letras, etcétera. En ese aspecto tiene esa proporcionalidad. Entonces, las asignaciones y las funciones de proporción que usamos JavaScript son más lógicas que otro lenguaje y son un poquito más ligeras de proporcionar de entender. Pero cuesta muchas veces por sociedad. ¿Por qué? Porque JavaScript como tal, como lo que está pasando acá, puede tener una asociación, va a dar una variable de asignación, como lo que está sucediendo acá, y además puede cambiar su tipo, cosa que en otro lenguaje no trabaja muy parecido, y esto lo hace más dinámico, por eso ha crecido, JavaScript crece, crece, crece y no para de crecer. Entonces, iniciamos con un let, que decía que era era igual a 12, después dijimos que LX también era igual a 12, entonces el valor, digo, sí, es verdadero. Nada más que eso. No le dije si era igual, si era... No, dije, es verdad, dijo sí. A es igual a 12 y X es igual a 12. Perfecto. Hizo una proporción, esa proporción dijo sí, es verdadera. Cambió el tipo y resultó. Entonces, estas condiciones son las que JavaScript empieza ahora a tomar en sí. Entonces, hay que entender que los tipos son importantes y también las declaraciones de las cuales yo estoy definiendo también deben ser importantes porque tienen que ser lógicas. Entonces, imagínate que esta condición que está acá la deje como constante y este valor tiene que estar cambiando, 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 no te va a funcionar. Entonces tiene que ser una proporción de valor. Nada más. Sales con let, terminas con let. Empiezas con const, puedes terminar con un valor. O sales o sales o inicias con var y terminas con let. También es válido porque esas dos condiciones todavía están mutadas realmente. Entonces, esto es muy básico, pero súper necesario. Ahora, es tan básico que a veces se cuesta mucho entender. ¿Por qué? Porque cuando esta parte, por ejemplo, yo defino una constante y quiero que esa constante cambie de valor, no lo puedo realizar. Entonces tengo que tomar esa constante, en este caso es el ID que lo identifica, el nombre, convertirla a una declaración tipo LED y en la LED yo puedo cambiar el valor, pero la constante se mantiene. Pero nace de la condición de la, o sea, este LED como que conmutó para este lado. Se llama una conmutación para hacer eso. Ahí para que esto a veces tiende a confundir un poco, pero cuando ya lo empezamos a tratar en el código, es como tratar de ver esto que lo que está pasando en el código. Porque si no, nos vamos a enfrentar ahí a algunos desafíos, en este caso. Eh, bueno, declaración, identificadores o nombre, tipos, numérico, string, boolean, decimales, siempre, etcétera. Operación, multiplicación, dividir, restar, eh, potencias, etcétera. Y luego, estructura de transformación, es decir, como lo que sucedió acá, que en este caso terminó una propiedad tipo boolean, siendo positiva, tiene una propiedad tipo boolean. Ahora, si este 12 es un string, perdón, si este fuera un numérico y este 12 fuera un string, ¿cómo aplica acá? A es numérico y X es 12, es string. ¿Es verdadero o falso? Falso. Muy bien, falso. ¿Por qué? Porque son distintos tipos de datos. Perfecto. Son diferentes tipos y eso es la respuesta correcta. Perfecto. Entonces, eso es lo que tenemos que empezar. Y esto, oye, ¿y este puede ser un LED también? Sí, puede ser un LED también. Este también puede ser un LED, sin ningún inconveniente, pero son distintos tipos de datos, como dijo su compañero recién. Y esas cosas tenemos que empezar a comprender que con JavaScript son súper dinámicas. Y ahí van a poder empezar a asociar. ¿Dudas? ¿Les queda claro? Esto es básico, pero necesario. Y a veces como que complica un poco la mente, como que cómo comprenderlo, esto ya, pero lo comprenden, ¿no? O sea, es decir, declaración a nombre, luego de declaración vienen sus propiedades de acuerdo al tipo del dato. El dato define el valor se define por tipos, numérico, string, boolean,
float, en este caso que corresponde a los decimales, etc. ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Algo que quieran Yo tengo comentar? una duda, profe. Dale, Mar. No me queda claro ahí cómo hace esa comparación de la A igual a 12 y que después de la X, Acá, eh, claro, porque ya. claro, ahí, o sea, para mí el signo igual Es una asignación. significa, es una asignación, y el Asignación, igual ojo. igual, ¿sí? El igual es una asignación y la comparación tendría que ser como un igual igual, Puede como ser un para, igual. Claro, ya vamos a llegar a la condición de operadores lógicos, sí, pero aquí sería como una condición igual igual, exactamente. O igual que. O por ejemplo, ahí y ahí. cla- claro, Un ejemplo así. Pero vamos a llegar a eso. O sea, estricto. Ya vamos a llegar. O si no, sea parcial. Podemos explicarlo de inmediato, pero ¿qué quiere decir esto? Cuando hacemos comparaciones con operadores, tenemos que ocupar condiciones, valga la redundancia, operando. Entonces, cuando yo genero una asignación, esto es un buen punto, súper buen punto, ¿verdad? Cuando yo genero una asignación, si yo quiero que esta propiedad sea única dentro de la condición, tengo tres iguales. Si yo quiero que esta propiedad no sea única, es decir, deba ser comparada, defino dos. Si yo quiero que esta propiedad sea variable, valga la redundancia, defino uno solo. Entonces, o puedo hacer entidades de comparación. Puedo decir que esto es A no puede, no, quizás no puede ser igual a 12. O A es estrictamente igual a 12. Estricto, o sea, pero no lo mueve nada. No mueve, queda, pero estricto, estricto, estricto. Estos se definen como operadores condicionales. Los operadores condicionales son los que nos van a ayudar a nosotros a poder tratar, y aquí aparece un nuevo concepto, los estados de los ciclos que van a aparecer sobre JavaScript. Entonces, estas sentencias ahora vamos a empezar después de aplicar un poco un concepto de las sentencias. Pero en rigor es esto. En este momento es una asignación básica, no esforzarse, pero si yo quiero que esta asignación sea estricta, sea condicional, puedo empezar a ocupar con la condición de los operadores, en este caso, con los operandos, mejor dicho. Entonces, A no sea igual a 12, o A sea estrictamente igual a 12, o sea parecido igual a 12. Entonces, o también podemos hacer esto, menor mayor, o mayor menor, o menor igual, también es válido. Entonces, ¿han visto eso, cierto? Ya lo hemos ocupado un poco. Esto quiere decir que A proporciona la entidad del valor, es decir, lo obtome. O sea, va a suceder acá algo con A que va a llegar a ser 12. Va a llegar a ser 12. Pero de a poco, de a poco. En este caso hacemos una asignación sencilla, por ejemplo, para que no confundamos, A igual a 4 por una declaración, por una asignación sencilla. Entonces, acá lo más concurrente que podemos comprender que muchas veces cuando empezamos a tener condiciones de estructura de comparación, porque la programación ya es de mucha comparación, también vamos a tener bastantes propiedades de condiciones de las cuales perdón, que cada uno de ustedes va a tener que empezar a dar un patrón de definición. Entonces, por ejemplo, si las propiedades son conocidas o no son conocidas, de acuerdo a la condición de los valores. Entonces, por ejemplo, si A bajo el resultado no llegó a ser 12, puede ser una condición no válida, puede ser una condición nula, etcétera. Pero vamos de a poco para entender cómo poder yo aplicar esta estructura sobre los modelos de JavaScript. Ya que JavaScript tiene un concepto asociativo al manejo de estructuras especialmente de conversión y de su tipo de datos. Ahora, ¿qué es lo dinámico de JavaScript? Que es uno de los pocos lenguajes que te permite cambiar los tipos de datos, como lo que está pasando acá, de acuerdo al valor. O para aclararlo, bajarlo más claro, de acuerdo al resultado. Eso también JavaScript tiene una muy buena propiedad. Entonces, de acuerdo al resultado, yo puedo proporcionar este punto. Entonces, aquí es uno de los pocos lenguajes que proporciona esa condición. Pero, ¿te quedó un poco más claro o enredé más el tema? Disculpa. sí, sí, súper. Entonces,
Vale. Empecemos a trabajar un poco con condiciones de, por ejemplo, si yo voy a tomar acá esto lo voy a sacar. Por ejemplo, voy a mi Visual Code. Voy a mi Visual Code. Entonces, yo en mi Visual Code aquí estaba trabajando con temas. Entonces, mira, por ejemplo, tengo aquí mi Visual Code. Voy a referirme, por ejemplo, acá. Voy a ocupar una función JavaScript sencilla, como para validar si la propiedad. Entonces, mira, voy a ocupar una función que se llama alert. Alert, ojo que algunos browsers quizás la puedan bloquear, pero ojo, entonces, mira, voy a poner aquí voy a empezar y voy a dar un mensaje. Voy a agregar que 2, como lo que estamos pensando ahora, es mayor a 1, por ejemplo. Entonces voy a cerrar esa proporción. Voy a cerrar ahí, voy a llamar acá y me va a indicar esto. Es verdadero. ¿Por qué? Porque 2 es mayor a 1. Entonces, o sea, puse dos factores numéricos, lo que está acá, puse dos números, y de los dos números me dio una respuesta, una variable, un tipo de dato, boolean, por ejemplo. Entonces ahí JavaScript hizo una transformación y me dijo, sí, lo que tú acabas de decir, que 2 es mayor a 1, sí, es verdadero, es correcto. ¿Se entiende lo que acaba de pasar? Perfecto. Entonces, por ejemplo, mira, si yo quiero saber que 2 es distinto a, o sea, o no puede ser, por ejemplo, si lo vemos de esta forma, ahí, ya, si es distinto a, al resto. Si es distinto a, es de- 2 es distinto a 1, verdadero. ¿Todo es distinto a 1? Sí, verdadero. Entonces, por ejemplo, si yo quiero ahora, no, creo que 2 es distinto a 2, voy a guardar esto, falso. JavaScript por lógica hace que las condiciones de las comparaciones generen las transformaciones que para ti te van a entregar un concepto de proporcionalidad exacta. Eso es lo bueno o sea, eso es lo bueno, hacer transformaciones sin necesidad de que tú las pases. Eso es lo bueno de este lenguaje, lo hace más ligero. Eso, por ejemplo, si yo lo quiero hacer ahora explícito, le digo 2 es igual, pero igual a 2. Sí. Entonces, acá, esta propiedad es la que yo tengo que hacer. Ahora dice sí, es verdadero. ¿Se va entendiendo? Todo esto lo cerramos en estos sencillos lenguajes, en este sencillo comando, perdón. Todo esto lo enseñamos en este sencillo lenguaje. En este sencillo lenguaje. ¿Se comprende? Mire, comparemos caracteres o cadenas. Unidades simples, unidades simples. Como las cadenas tienen variedades de condiciones, entonces, por ejemplo, voy a poner una Z, le voy a indicarme una Z. Voy a poner un operador matemático. Le voy a decir que Z o sea, es mayor a mayor a Z. Entonces, menor, pero Z mayor a A. Entonces, pero este es un string, porque lo estoy agregando entre comillas. Estoy comparando cadenas realmente. Entonces, quiero saber qué me va a dar respuesta. Entonces, voy acá, voy a refrescar. Y me dice si es verdadero. ¿Por qué está pasando ahora esto? Si estoy comparando cadenas, ¿está correcto? Z es más alto que A o no. Aquí ya como que empieza a explotar un poco la. Entonces, mira, por ejemplo, la comparación de caracteres letra por letra. Entonces, por ejemplo, yo quiero escribir mm, gol. Yo quiero escribir gol. Y voy a validar si estas condiciones son mayores o no.
Entonces, como la propiedad es comparativamente, perdón, voy a decir que si son iguales o no, una aberración. Bueno, Entonces, el tema dice que es falso. ¿Por qué me dice que es falso? Si son de tipo string, son ambas, son caracteres, son letras. Pero me dice, no, lo que tú me acabas de decir, si son iguales o no, no, no son iguales, son falsos. ¿Por qué me estará dando esta respuesta? Ahí está el código. Escribí con igual, ¿son iguales ustedes iguales o son distintos? Así son distintos, por ejemplo, para que podamos comprender un poco mejor. ujú, Pero refresque. Es case sensitive. Es un case sensitive, correcto. Y al ser case sensitive, quiere decir que las propiedades, de las propiedades correspondientes al valor mayor minúscula no se van a, o sea, son distintos, mayúscula o minúscula, son cosas distintas. ¿Ya? Entonces, en ese aspecto, por eso trabaja de esa forma. Ahora, esto es una condición que después puede cambiar. O sea, tú puedes comparar y hacer propiedades de tipo asociado. Entonces, estas son cosas de las cuales el elemento que trabajas con el modelo de, perdón, con el desarrollo, con la programación específicamente de JavaScript, que te favorece estas estructuras eh, concretas de trabajo de tipos de datos. Entonces, cuando yo defino, por ejemplo, mira, voy a definir ahora que, a ver, y acá hay como un warning, digo que LED, o sea, una variable de declaración tipo LED, es igual a cero. Nada más. LED es igual a cero. Punto y coma. Cuando le voy a decir a LED es igual a cero, tiene que caer en el mismo alert. Es decir, por favor, indícame, por favor, si dentro es Boolean, si es verdad, en este caso si corresponde o no, si voy a generar una validación, esta validación de A, perdón, de A, y aquí está, porque acá está A, aquí la acabo de definir, esta validación de A es verdadero o falso. Dicho que acabo de llegar que es cero. Entonces vamos a ver acá. Dice que es falso. ¿Por qué? ¿Qué será? ¿Qué estará pasando? ¿Qué sucedió? ¿Es falso? ¿Está correcto? sí, Está correcto. ¿Por qué? Porque A es un booleano. claro, booleano. Entonces, en este caso sí es falso. Entonces, estas propiedades son las conversiones que generan en forma, llamémosle automática, son las que más favorecen el modelo de la programación hoy en día con el concepto de JavaScript. Entonces, cuesta un poco, a veces uno se enreda un poco, eso es verdad, pero si tenemos claro cuáles son los principios de tipo, declaración y valor, estamos listos. Eso les va a permitir a ustedes poder tener un concepto más asociativo. Entonces, por ejemplo, esto es bastante, decimos que era, por ejemplo, si ahora yo le digo que es un string, me dice que es verdadero. ¿Y qué pasa acá? Acá sí está raro, pues, ¿no? Boolean por defecto, el valor que le asigna es 0 a true. Ya al leerlo como string, dice, esto es una de las pequeñas cosas que se van a empezar a plantear por otro lado, que se pueden topar. Entonces, son cosas que pueden pasar, que pueden pasar, Juanito, que pueden pasar. Ahí, cuidado con eso, ojo, 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 ojo ahí, que tengan cuidado con eso. Entonces, tengan mucho cuidado con la propiedad de lo que puedan estar ahí. O sea, doble comilla, una comilla, ¿hace la diferencia? Claro que hace la diferencia, ojo, porque el tipo empezó a tratarse, empezó a cambiar. Así que ahí tengan ahí un cuidado finísimo. Este es como un pequeño truco pero no un pequeño truco, pero es como la condición lógica que JavaScript muchas veces nos podemos topar con algunos otros tipos de condiciones. Entonces,
cuando tenemos condiciones de proporción distinta o asignadas, son condiciones que vamos a tener que eh, darnos cuenta. Eso es lo más importante, darnos cuenta entonces. Dudas, consultas, ¿estamos tranquilos? ¿Se va entendiendo? Es básico, pero no es que quiera hacerse muy sencillo, pero sí empieza como a aclarar cómo funciona este lenguaje. Y si se dan cuenta, es bastante dinámico, muy rápido, o sea, como aplica, aplica, cambia, mira, no resuelve, no convierte, no, vamos rápido, vamos rápido. ¿Dudas? ¿Consulta? ¿Está claro? Bueno, si no hay dudas, les doy su break y nos vemos en 10 minutos, chicos. Voy a tener la grabación. Entonces, ahora un punto asociativo que tienen que empezar a trabajar también es que dentro de estos puntos de la comparación es que uno puede generar, existen las sentencias, ¿ya? Vamos a ir paso a paso de acuerdo a la utilización, vamos a ir trabajando ciertas condiciones. Entonces, ya tenemos de let, ya tenemos de const, también utilizamos un poco par. Entonces, dentro de esta propiedad empezamos a entender del concepto de la sentencia. Entonces, las sentencias son condiciones, son flujos de condiciones, para ser exacto. Entonces, cuando yo trabajo con un concepto de una condición, ocupa muchas lógicas muy parecidas a esta propiedad que en este momento estamos trazando. Si A es igual a 4 o no fue parecido, como lo que hicimos acá, si el tipo de string lo interfiere o no lo interfiere, si el tipo de dato es apropiado o no apropiado. Entonces, las sentencias trabajan en esa propiedad. Entonces, una de las sentencias más utilizadas en este caso es que nosotros podemos empezar a interactuar, es en este caso la sentencia if, ¿ya? Entonces, las sentencias son ciclos, para ser exacto. Entonces, las sentencias proporcionan ciclos y estos ciclos proporcionan acciones repetitivas de validación. Eso es para ser exacto. Entonces, cuando yo quiero llamar a una sentencia, empiezo a trabajar con validaciones. Entonces, cuando empiezo a llamar, empiezo a sostener estas propiedades, empiezo a decir si esta condición se está respetando o no. Entonces, si vamos a la condición que no sean iguales o o el resultado tiene que tender a ser verdadero, en este caso sean igual, sean idénticas, sean estrictas, etcétera, esas condiciones son las que vamos ahora a empezar a tratar para que eh, podamos lograr específicamente las tareas que podamos ponernos de acuerdo. Entonces, o las tareas que querramos empezar a poder solver. ¿Vale? Entonces, los ciclos nos van a ayudar para eso. O sea, si tengo ciclos muy repetitivos, tengo que estar haciendo muchas condiciones o tengo que haciendo muchas validaciones, tengo que empezar a trabajar con ellos. Entonces, los ciclos empiezan a tomar un valor eh, bastante amplio, donde nosotros podemos empezar a- a poder utilizar. Entonces, por ejemplo, si yo acá genero un ciclo, por ejemplo, acá voy a generar el primer ciclo, uno de los más comunes. ¿Cómo funciona un ciclo? Generalmente va a tener un valor o valores que empiecen a- o tipos de valores o, o estructuras también que estos puedan ser comparados, ¿ya? Entonces, recuerden, el igual, el distinto que, el mayor que, el menor que, empezamos a ocupar estas propiedades de operadores. Entonces, por ejemplo, si yo aquí genero una propiedad de control de validación única, puedo decir lo siguiente, te puedo decir acá. Por ejemplo, voy a ocupar una propiedad de un ciclo único, en este caso, una propiedad de ciclo if. La propiedad de ciclo if quiere decir lo siguiente: o tengo una opción positiva o verdadera, verdadera, o una opción o opciones de tipo falsa. Es decir, si es verdadero, tomo un camino. Si es falso, tomo otro camino. Entonces, eso en realidad es lo que nos proporciona el concepto de la condición de empezar a ocupar condiciones o ciclos que nos empiecen ahora a entregar de los usos que nosotros vamos a necesitar en nuestra aplicación. Entonces, en realidad son conjugaciones y validaciones de las cuales
if es uno de los principales de mayor uso, que nos entrega un camino para cuando es verdadero y un camino cuando es falso. Y este camino cuando es verdadero y cuando es falso está apropiado al concepto de las validaciones. ¿Y cuáles son las validaciones? Lo ocupamos con los operadores que en este momento estamos trazando. Igual, igual, estricto, etcétera, o distinto. Entonces, que fueron los que practicamos entonces. Entonces, por ejemplo, si yo aquí agrego una declaración de variable llamada, por ejemplo, año, yo le voy a indicar que por favor año, así yo declaro una condición de una variable, estoy diciendo que la variable de tipo LED se va a llamar año, entonces voy a necesitar que involucre numérico, solamente me va a indicar el año, o sea, 2015, 2020, 2014, 2024, lo que sea. Entonces le voy a indicar, voy a llamar una propiedad llamada prompt, en prompt voy a poner un mensaje. Entonces, en, no sé, ¿en qué año? ¿Qué año es el actual? Por ejemplo, ahí voy a poner un... Entonces, ¿qué es lo que hace esto? Estoy generando una variable, la cual me va a permitir a mí poder recibir un valor. Entonces, ¿dónde lo puedo recibir? A través del prompt. ¿Qué es lo que es esto? En realidad, lo que estoy generando es esta proporción. ¿Entienden acá? Esto es, ¿qué año es el actual? Nada más que eso. Estoy pidiéndole esta proporción. Entonces, le estoy indicando al navegador que me genera una pregunta a través de un concepto de una propiedad. Como la condición de los variables de año es muy alta y quiero que se realice una acción, entonces yo para eso voy a ocupar if. Digo, si, if, abro paréntesis, llamo a mi variable, ya en este caso que yo le agregué, le digo, si es estrictamente igual a 2024, por lo que estoy indicando acá, vamos a generar una alerta, porque digo que sí, y le voy a indicar, está correcto. Y eso es todo en este aspecto. Entonces, voy a olvidar continuar. Pero no importa. Bueno, eso lo van a hacer. Entonces, voy a refrescar esto nuevamente. ¿Qué año es el actual? Voy a agregar, voy a escribir el informe error del 2023. Si se dan cuenta, no tengo nada que me está dando respuesta. Pero si yo digo 2024, está correcto. ¿Por qué? Porque el valor que definía que fue estrictamente generado que fuera el 2024. Entonces, si la sentencia es positiva, es verdadera, me responde con este camino. Es decir, sí, si esta posición es correcta, genero esa respuesta. Si la posición es incorrecta, no generamos nada para que la posición sea incorrecta. Entonces, puedo tratar dos cosas dentro de esta condición del código. Le digo alert, es decir, si está correcto, como primera opción, y también podría puedo generar un, un manejo de opciones o variables, ya en ese aspecto. Entonces le puedo indicar, si el año es igual a 2024, voy a indicar, abro y cierro paréntesis, de llaves, perdón, y le digo, el primer alert, si en el caso que sea correcto, en el caso si agregan que 2024 es correcto, le digo que sí está correcto. Si no, genero un segundo alert y le digo está incorrecto para poder dar un aviso, para decir, oye, lo que tú indicaste no es correcto. No es correcto, no es el correcto. No es correcto. Entonces voy a agregar ahí. Entonces vuelvo acá. Y yo digo 2090, por ejemplo. Y esta proporción de salida, la que tengo que empezar ahora a dar una condición, que sería como lo lógico, es decir, si tengo una opción A, una opción B, pero si se dan cuenta, no tengo nada, no me está indicando nada. Entonces, estas son las propiedades que ahora se van a empezar a topar. Entonces, la consola me tiene que indicar no me está diciendo nada tampoco. Y tengo que entender si está con qué año es, 2025, no me está indicando nada. Los elementos no se están transportando, no está sucediendo nada. ¿Por qué? Porque estoy definiendo una condición de la cual no tengo la estructura está, si es proporcionalmente correcto lo que necesito hacer sobre la lógica que estoy presentando. Entonces, acá
el modelo de JavaScript necesita una ayuda para decir, oye, tengo esta condición en la cual quiero que mi if tenga mejor camino, mejor proporción, mejor tarea, o sea, pueda eh, responder correctamente. Entonces, porque yo cuando digo acá y digo 2024, esto está correcto, quiero que eso sea, o no es correcto, mira las propiedades que están pasando. Entonces, esta condición, si queremos que la sentencia me pueda ayudar entre el código de la llave, en este caso en este punto, necesito darle una ayuda, ¿ya? Para que estos dos caminos puedan tener, es decir, camino correcto verdadero y camino incorrecto falso dentro del concepto de mis validaciones. Entonces, en esa condición, yo puedo ocupar y me voy a apoyar con otra estructura que me ayuda en el if. O sea, puede ser un if ahí cerrado. Si se cumple, actúa. Si no, interactúo. Entonces, acá yo voy a sumar otra propiedad que se denomina else. Entonces, else, en este caso, es como un concepto de propiedad de que le digo else, para que me apoye a la decisión. Entonces, le voy a indicar, si esta propiedad quiero que genere una interacción, si es el camino verdadero, perfecto. Si es falso, entonces genere esto, entonces genere esta proporción. Entonces, aquí empezamos a tratar una condición que se llama anidada, o un principio de anidación. Si no, o en caso contrario. Entonces, yo aquí lo que tendría que hacer es lo siguiente. Si el año es 2024, que lo estoy definiendo, la primera, digo, es correcto. Perfecto. Cierro esa opción. Ojo acá. Abro otro paréntesis. Y en este paréntesis le voy a indicar solamente si en el caso de que no, es decir, afuera de este paréntesis, termino esa opción, lo voy a dejar acá para que se pueda entender mejor, si no, no es correcto. Y esta proporción ya con esto debería poder ser correcta a la proporción. Esperemos que mi browser me tenga. Y ahí lo que. Entonces, el año actual, 2090, lo voy a agregar, no es correcto. Ahora sí me está entregando la propiedad que necesito. Entonces agregué una propiedad, una cláusula, que me va a ayudar a que las condiciones se vayan eh, a- ejecutando y atravesando de acuerdo a lo que estoy indicando yo. Año tiene que ser igual a 2024, entonces está correcto. Si no, no es correcto. No, no es correcto porque yo no puse el año 2024. Entonces, estas condiciones empiezan a trazar de acuerdo a las proporciones y funciones que yo quiera empezar a poder dar la proporcionalidad del uso de lo que yo quiero en este caso expresar. Entonces, ahora voy a indicar que va a ser 2024, ningún problema, y eso me indica que está correcto. Pero, ¿qué sucede si agrego detrás? No es correcto. ¿Por qué? Porque el tipo no está siendo correcto dentro de la proporción de la validación. Entonces, eso es build, perdón, eso es, en este caso es if, y apoyarse con la cláusula de else. Entonces, ahí yo puedo generar un sí o sí no, camino positivo o camino negativo, o camino número 1 o camino número 2. Es válido para ambas opciones. ¿Se entiende? ¿Les queda claro cómo utilizarlo? ¿Alguna duda? Ahí está el código. Entonces, si el año 2024 es igual, está correcto, si no, no es correcto. ¿Les queda claro? ¿Dudas? ¿Consulta? Súper claro. ¿Súper claro? Perfecto. Entonces vamos a hacer una actividad. Esperemos que alcancemos con el tiempo. Entonces, vamos a cerrar este punto y vamos a aplicar esto. Lo que acabamos de ver lo vamos a aplicar internamente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a generar? Vamos a generar, bueno, primero que nada, vamos a agregar acá el 20 de agosto, le vamos a agregar, 20 de agosto, va a ser 20 de agosto. Dentro del body, lo que voy a generar vamos a hacer una propiedad de control que me vaya a ayudar a mí con con una condición de referente de poder aplicar esto que acabamos de generar y poder empezar ahora a tratarlo dentro de una configuración
o perdón, dentro de una definición de, por ejemplo, un reloj. Por ejemplo, vamos a hacer un reloj, vamos a aplicar esta misma propiedad, vamos a ocupar la condición if, donde la podemos empezar a trazar, y cuál de estas me va a empezar a ayudar. Ahora, lo que vamos a intentar, que vamos a ocupar este concepto de validación, dentro también con los tipos de datos que vamos a trabajar, y también con, y ojo, este es uno de los puntos más importantes. Cuando yo tengo una modalidad de condiciones y validaciones, y quiero agruparlas, se denominan funciones. ¿Ya? Entonces, cuando yo agrupo validaciones o condiciones o ciclos, se denominan funciones. Entonces, las funciones pueden ser variadas condiciones de ciclos. Podemos sumar más ciclos, de hecho, que estamos viendo solamente uno por el momento. O sea, partimos con el if. Y vamos a empezar, cuando yo empiezo a llamar a funciones, es decir, conjunto de validaciones o conjuntos de ciclos, se denominan funciones, ¿ya? Entonces, esto es como una definición que empezamos a tratar. Y las definiciones dentro de las funciones pueden tener validaciones de número, validaciones de lógica, etc. Entonces, vamos a ocupar ahora esta propiedad. Y de esta propiedad, lo que vamos a empezar a trabajar y a poder sentenciar el manejo es que podamos hacer, por ejemplo, un reloj, por ejemplo, un reloj. Entonces, le voy a agregar un título, el tile, voy a indicar que sea un clock, y después lo cambian a un time, un timer clock. ¿Vale? Después lo cambian como gusten, o el nombre o el título que ustedes quieran. Vamos a generar obviamente un tip. O bueno, si no quieren tip también puede ser un section, no hay ningún problema. Recuerden que eso es la evolución del tip que está pasando. Entonces, dentro del tip voy a generar, en el primer tip voy a generar una agrupación de clase para mi, voy a llamar que se llame timer, para mi, para poder yo embellecer estos niveles de CSS. Segundo, voy a agregar otro tip interno. Dentro de este tip interno voy a generar un control. Entonces, muy parecido a lo que ya hemos hecho realmente. Entonces aquí voy a llamar a otra clase de agrupación para mí. Le voy a agregar timer, pero este va a tener un pequeño cambio. Le voy a llamar controls. Control. Listo. Entonces aquí tengo el controlador. Entonces tengo mi timer y un timer control. O sea, los botones que voy a generar de control. Y obviamente vuelvo a llamar, voy a llamar un baron, a un baron, voy a llamar ciertas especificaciones del baron, que lo voy a empezar a tratar. Y dentro de esta condición del dar, voy a empezar a definir valores, propiedades del botón de este momento. Entonces, voy a que sea un data time, especificación de valores. Después vamos a entender por qué. Lo voy a definir en un valor fijo en el del tiempo. Ojo que está entre comillas, lo voy a que sea 20, por ejemplo. Por primera vez. Voy a agregar una clase también de agrupación, que se va a llamar, que lo voy a definir con el timer, pero en el timer en vez de control va a ser button. O sea, eh, perdón, son condiciones de clasificación para mi, para mi diseño. Entonces, acá le voy a agregar 20 segundos. Entonces, 20 segundos. Entonces, ya ahí tengo mi primer botón. Si voy a revisar esto, tengo esto. 20 segundos. Ahí está. Un botón sencillo. Entonces, sigo el mismo. Voy a hacer como un timer, es decir, para que tome 20 segundos de. Vamos a llamar a otro botón. Vamos a hacer uno para. Vamos a hacer un break de. Le podemos puesto break también al botón. De hecho, da exactamente lo mismo. Voy a llamar al data time nuevamente, que es una condición que yo doy como valor. Voy a agregar que sea 300. Mi clase importante, porque quiero que esa clase, que las que yo estoy generando, time environment, y le voy a dejar un trabajo de 5 minutos, por ejemplo. Por ejemplo. Entonces, después vamos a ir explicando cada valor con sí. Entonces, en este momento le acabo de indicar que el botón es 5. Ahora, sigamos. Otro botón. Vamos a hacer un controlador. Mismo concepto. Ups. Data time. El data time ahora también lo voy a dejar como un 300. Clase. También la clase para mi diseño.
timer button, luego vamos a ir a hacer nuestro CSS, y el timer button de acá va a ser un quick, o sea, como un relajo de 15 minutos, por ejemplo. Vamos a agregar ahí. Vamos a agregar otro button, data time, le voy a agregar 1200, vamos a ir subiendo la versión, la clase va a ser el timer button, y acá le voy a agregar un snack de 20. Es un timer. Un timer. Otro botón, data time. En el data time ahora el 1600. Este va a ser el lunch, va a ser el almuerzo. Entonces llamamos a la clase el timer button, que después lo vamos a crear, si quiere. Y aquí le vamos a agregar lunch o break. Lunch break. Ya. Entonces, ahí ya tenemos la primera parte de esto. Ahí están los 1, 2, 5 botones. 20 segundos, trabajo 5 minutos, un pequeño trabajo rápido de 15 minutos, 20 minutos de snack y un lunch break que nos va a durar 360 media hora en este caso. Esto está en minutos. Ya, vamos por partes. Entonces, ahora lo que vamos a tratar, vamos a generar un formulario para que esto pueda tener una condición, para que esto pueda tener lógica, para que podamos, este formulario pueda interactuar con este timer. Entonces, obviamente mi formulario tiene que tener un nombre de identificación, súper importante, tanto para poder gestionarlo y también para poder yo darle dinamismo a lo que estoy generando. Entonces, ahí tengo un custom form. Le pueden llamar como quieran, recuerden, pero es como custom form un tema más que nada, por mi caso, por un tema de orden. Un ID. El ID recuerden que va a ser único y luego que sea custom. Entonces no me ¿Ya? puedo ir más tarde porque Entonces, hay un esta trabajo. propiedad es la que en este momento la estoy definiendo ahora, este pequeño formulario. Y obviamente este formulario tiene que tener un input, es lógico que tiene que tener un input, y este input va a ser de tipo texto. Y en el tipo de texto le vamos a entregar un nombre, le voy a agregar le voy a decir que sea minutos, minutos, y voy a agregar una propiedad que se llama placeholders, que se van a dar cuenta cuando se agregue, que en este caso sería en términos. Ya que que es una propiedad de interacción sobre el formulario. Entonces, ese aspecto lo van a empezar ahora a tratar sobre el formulario. Entonces, si lo vemos, sería esto. Solo eso. Entonces, si esto es lo que tendríamos que en este momento tener en el div interno. Solamente estos cinco botones, obviamente, y tiene este input que está acá. Que define acá que tiene que ser diminuto. Que de hecho lo podemos también darle una condición para que solamente ingresen solo números. Ya. Luego de ese form, perdón, tenemos vamos a que en el div, recuerden que tenemos un div interno y un div externo. Este es nuestro div interno, que ya estaría, en este instante estaría completo, un gran div para todos. Y vamos a hacer que la condición gráfica de un reloj, nos vamos a llamar a otro div, es decir, de nuestro timer, ya nuestro timer. Entonces, vamos a decir una clase también, esa clase lo voy a llamar display, perdón, nuestra agrupación para el tema, en este caso, de poder proporcionar luego el diseño, nuestro CSS. O sea, pues tenemos otro bitmap, entonces ahí vamos ahora a generar nuestro display. Ahora vamos a agregar un H1 acá. A este H1 también nos vamos a tener que apoyar sobre una clase también. En esta clase, la diferencia, que lo voy a indicar que es display, le voy a agregar un time y left. Esto sería como, vamos a hacer como para ser exacto, es como un reloj, pero análogo, ¿ya? Y otra clase del párrafo, perdón, un reloj, es un timer. Lo paso en un párrafo, otra clase,
el, el display del display, es decir, cuánto tiempo queda, y ahora sería cuándo finaliza el tiempo. Esto solamente para definiciones de nuestro CSS, nada más que eso, ¿ya? Entonces, ahí tenemos el párrafo, tenemos otro fit y ya terminamos lo que es nuestro HTML. Entonces, ese sería solamente ese punto. Entonces, aparece en nuestro display el H1. Bueno, en el H1 tengo que escribir obviamente algo que lo voy a trabajar con el script y luego de ese punto vamos a empezar a tratarlo. ¿Por qué no lo puedo tratar? Porque es una propiedad que recuerden que es una condición, es un timer, va en bajada. Entonces, ahí ya tenemos el primer punto que corresponde a una a nuestra actividad de ahora. Y vamos a generar al tiro el CSS. El CSS estoy ocupando el 2, voy a reutilizar este. Ahí ya tengo ya, y vamos a llamar a este estilo. Entonces, acá está ya nuestro estilo, está bien, está correcto. Vamos a llamar primero vamos a llamar al objeto HTML. Si voy muy rápido, me avisan, por favor. Y voy a decir que este HTML sea un box sizing. Ese box sizing va a decir que sea border box. Y en ese border box voy a generar un font size, o sea, el tipo de letra que sea de 10 píxeles, por ejemplo. Y que el background, perdón, el background tenga, voy a poner un color medio así, un poco azul. Mm, me- por así, y un background, acá, ojo con este punto, porque estoy definiendo un color, pero también lo que definir con el background. Voy a hacer una gradiente, ya que es para que esta actividad del reloj pueda empezar a moverse, porque esto que es un timer, va bajando. Entonces voy a liner gradient. Ya ahí llamo esa propiedad y defino lo siguiente. Dentro de esta, como las propiedades son de segundos, voy a definir 45 segundos para que se pueda visualizar. Y luego de esa condición voy a agregar unos colores. Se los voy a entregar en proporción a ustedes después. Lo agrego de esta forma. Yo se los voy a entregar. Y como último, digo que sea el 100%, para que pueda ser visible. Todo esto es CSS, nada más. Son una propiedad de CSS en HTML. Esto es lo que debería pasar. Entonces, esto es lo que debería estar sucediendo ahora en su máquina. Entonces, ahora como otra condición, vamos a ocupar una propiedad de CSS que se llama interpretación global. La interpretación global quiere indicar que todos los puntos asociados en su concepto de elemento se consideran, ¿ya? Entonces, mira, y eso mayor, mira, es asterisco, coma, asterisco, entonces digo before, esto para poder generar una acción, ¿ya? Perdón, una transición, que es lo que vimos en la clase pasada. Otra vez asterisco, o sea, los puntos after, y que son antes y después, abro inicio los paréntesis, y en los paréntesis ahora digo que es un box sizing, solamente, y que va a ser inherente, o sea, interno. Y eso es todo. No va a pasar nada todavía porque necesitamos que esa condición sea parte de la interacción. Déjenlo. Ahora voy a generar el body. En el body voy a llamar a los márgenes, porque es importante el elemento de margen. Y en el elemento de margen lo vamos a dejar que sea un margen 0. El texto que sea centro. Y que la familia, podemos llamar a una familia, de hecho da lo mismo la familia que podemos ocupar, realmente vamos a ocupar esta, no space, y voy a llamar a, no sé, ya bueno. Está bien eso, no hay problema, está bastante bien. Luego, para que empezamos a comprender este punto, vamos a empezar a interactuar con las propiedades que yo definí acá. Recuerdan como en los controles, time controls, time button, eh, son propiedades, display time left, display al final son propiedades de las cuales yo voy a tener que empezar a interactuar. Y para eso, para que yo pueda tener transición, tenemos que llamar a un amigo que hemos ocupado ya. Entonces voy a agregar aquí los timers.
son en este caso las propiedades que estamos definiendo por tiempo. Y en el timer, vamos a decir que display, obviamente vamos a tener que llamar a nuestro amigo flex para que podamos tener una interacción. Vamos a ocupar una medida. Esta medida corresponde a una propiedad de condición céntrica. Solamente no se preocupen mucho de entenderla en este momento, solamente puedan entender que es una condición de altura. Entonces, el min height debe decir que sea de 100. Perdón, 100 dejando. Entonces, dentro de esta propiedad, como vamos a socializar la propiedad de tiempo, le diga que esa es una condición de valor de 100. Tranquilo. Ahora, dentro de eso, llevamos nuestro amigo nuevamente el concepto de la dirección y le digo que va a ser un column. Al momento no hay nada. ¿Por qué? Porque estamos interactuando con las propiedades que están acá. ¿Ya? O sea, en este caso, con las propiedades que existen en este entorno. Entonces, en este momento acabamos de entregar solamente el timer, perdón, que empezamos a definir acá, en esta clase. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo acá? Que yo estoy transformando, entonces voy a generar función y transformación de los elementos de la estructura que es en este momento y voy a ubicar, acá había sacado y voy a llamar y voy a empezar a modular y a trabajar con la condición que se llama DOM. Ya hemos hablado, bueno, ahora vamos a hacer, lo hacemos explícito. El DOM es cuando yo empiezo a dominar los objetos que corresponden a los elementos. Así trabaja esta propiedad, elemento G. Entonces ahora en este momento yo estoy tratando cada elemento asociado en forma explícita y controlada. Entonces, estos puntos son los que ya en este momento ya vamos a empezar a gesticular con nuestro CSS y con nuestro JavaScript. Ya que tenemos el timer, ya que estamos llamando una clase, generemos el timer control. Y el timer control solamente ya vamos a tener que llamar a alguien para que nos pueda ayudar con las transiciones. Nada más que eso que está ahí. Entonces, ahí tenemos la primera condición. Entonces, ya aquí empezamos ya a tener el entorno de control. Luego le damos el timer control, pero recuerde que tenemos un timer control que está en el formulario. Se llama formulario. Ese formulario también yo defino aquí propiedades en el CSS. En este formulario le voy a indicar que obviamente sea flex, que tenga una visualización del número 1 en este aspecto. Y en la condición de la visualización del flex sea 1, voy a indicar que tenga una condición de display por flex. ¿Por qué? Porque va a tener una transición. En este momento todavía no lo podemos asociar todavía en forma correcta, pero ya vamos a empezar, se van a poder empezar a ver. Ya, ahí está el take control, el form, el flex. Me falta el input. Estoy llamando a las controles de clase, pero a los elementos que están internos. Y lo mismo, X también tiene la misma propiedad, pero la diferencia es que va a tener una propiedad de concepto también uno, borde, ser también. Y acá le vamos a entregar un pad, que recuerden que el borde está en forma interna. Voy a llamar una propiedad que se llama rem del py, y esta propiedad me va a llevar a este punto que está acá, que es lo que acabamos de hacer. Entonces, ahí está lo que estábamos trabajando. Entonces, ahí está, empezamos, los botones se pueden empezar a ver como de esta forma, y aquí está el py que ya empezamos ya a trabajar. Ahí tenemos el borde. Entonces, nos quedan 15 minutos. Ya, entonces, tenemos el timer control input, entonces ahora nos faltaría los botones. Los botones también. Están en el timer, obviamente. Button. Timer button, voy a llevar un background. Voy a indicar que no tenga nada. ¿Por qué? Porque lo voy a administrar luego. Así que el borde sea 0 para que no interrumpa lo que estamos manejando ya. Voy a llamar un cursor, se llama pointer, que me va a ayudar a que la propiedad del botón sea un poco más interactiva. Le voy a aplicar un color que sea blanco, no sé. Ahí, que ustedes quieran. Un font size de, no sé, 2 rem. ¿Por qué rem? Porque está interno. Ya por eso pasamos esa propiedad. Entonces, para que lo puedan ahí. Solo por el momento solamente tómenlo como referencia nomás, el 2 rem.
Luego lo profundizamos un poco más. Ahora, acá vamos a ocupar una propiedad que se llama de CSS, que se llama text transformación. Entonces, es decir, que todos sean uppercase, o sea, sean. Esto es lo que está pasando. Los transformó y ya son todos, en este caso, mayúsculas. Ahora, son propiedades, en este caso, de los botones que estamos ocupando. Ahora le vamos a aplicar un border, un borde al botón, un border button. En el border button le vamos a definir no sé, podemos llamar varios puntos de trabajo referente al concepto de los colores. Hemos visto solamente los hexa, ¿ya? Que es, o los de condición de definición, ¿ya? En este caso, blanco, rojo, verde, que sea, como están ahí haciendo gato algo. Pero tú puedes trabajar cuando quieres generar una transformación con una condición que se llama RGBA también. La RGBA ayuda a que tú puedes proporcionar eh, los colores tal como red, green, blue, alfa, y lo puedes definir por propiedades únicas. Entonces, por ejemplo, yo acá, esta condición, si quiero que sea, tengo que definir acá la condición, le puedo agregar 0, no va con ninguno de esos colores, 0 también, 0, por ejemplo, si no quiero proporcionar, pero el alfa puedo hacer una condición de gradiente, en 1, por ejemplo. Entonces, esto es para netamente como una gradualidad al color. Ahí apareció como un A en la punta. Entonces, si mueven esto, estos valores van a ir cambiando. Miren. Entonces, ahí. Otra forma de definir las propiedades. Ahora, estas propiedades son definibles de acuerdo a las propiedades de los exploradores que estemos trabajando. ¿Ya? Eso es importante. ¿Sí? Ahí, de hecho, te lo nombra y te ayuda a poder manejar eso. Ahí tenemos el border button. Perdón, este es el background. Sorry. Background va a ser ese color. El border button va a tener otra. Vamos a trabajar de diferente forma. Lo primero lo vamos a trabajar con su aspecto de posición. En este caso, 3 píxeles y que sea de condición sólida. Para que se vea. Y aquí podemos llamarle RGBA nuevamente y definir la misma condición. Tal cual. Entonces, por ejemplo, si quieren acá 0, 0, 0. Y el último, pueden jugar también con la condición de valores por agregar una propiedad. Entonces, ahora poder al border right, o sea, para que pueda tener una base, o sea, como para sostener la base, también, un píxel. Ese píxel también le vamos a pedir que sea sólido, para que se vea explícitamente sólido. Y la misma proporción que está, para no variar tanto. Ya, tenemos ahí un padding, sumamente importante el padding. Como es una proporción más pequeña, un rem. Y como último, un font family importante, creo que elegimos, fue ese, no, fue ese. Y esto es lo que está sucediendo. Esto debería pasar. Si se dan cuenta, está la base, hay un color un poquito más fuerte, este caso es negro, y la base ya están posicionadas. Y ahí tenemos ya tratado el time and button. Entonces, el time and button, en este caso, empezamos ya a dejarlo un poco más presente en el tema. Ya está teniendo. Aún no tenemos interacción, ojo, no tenemos cero interacción, solamente tenemos diseño, los minutos que están asociados y los puntos que están. Ahora, vamos a tener que agregar una proporción, obviamente, que no nos podemos olvidar, que es el display. ¿Ya? ¿Por qué el display? Porque como vamos a generar transformaciones, pero dice, ¿dónde está el display? Acá. Ya, este punto es concreto. Esta clase que generamos hasta acá, este div, es el display que nosotros vamos a proporcionar. En este caso va a ser el reloj. Entonces, este reloj en este caso
este display, vamos a tener que indicarle primero que nada, súper importante, primero que va a ser flex, pero que va a tener una proporción de valor inicial, 1, es decir, que se esté activo en este caso. El display, obviamente, el display debe ser flex, porque recuerde, ocupamos flex para las transformaciones, como lo vimos en la clase anterior, y una dirección en este caso. Y la dirección es de acuerdo a la proporción que vamos a tratar sobre cómo se va a mostrar esto en columna. La alineación, obviamente, la alineación de los ítems va a ser el centro. Y como último, vamos a justificar el contenido, vamos a estar también en el centro. Entonces, solamente es una propiedad que después esto se va a explotar y lo van a poder ver cuando llamemos a las condiciones de JavaScript y me puedan ayudar con el DOM. Entonces, ya ahí tenemos la condición del display y ya está entregada. Ahora, nos faltaba un punto que era el display, este de acá, ¿verdad? El end time, está acá. Claro, bien, bien, perdón, este es end time. Display end time, ya. Es como lo que queda del tiempo. Entonces, ese vamos a tener que trabajarlo acá, ese display, se me había ido. End time. Y misma condición. Site, como está interno, para todo ver nomás. Y un color, a ver si que sea. No, por el momento no va a estar visible porque no lo estamos tratando todavía. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tratar ahora en este punto? Entonces, hay en los timer button que tenemos acá, tenemos que generar un concepto de interacción en los timer button que están acá. Entonces, ese concepto de interacción se lo vamos a traer con el CSS. Entonces, esa interacción, vamos a decir que el timer button, en este caso, le vamos a indicar que sea oculto, que además, dentro de esta condición, estoy definiendo como proporciones, como lo hicimos con el button. Vamos a indicar que timing volume también ahora. Y aquí viene una condición un poco distinta a la que hemos visto. Aquí hay una condición que se llama focus. El focus es cuando el mouse me va a apoyar en estas tareas. Entonces, timer button hover, o sea, oculta el botón, todos los timer buttons, pero genera un focus. Entonces voy a crear un background y voy a agregar el 002 también. Voy a decir RGB, voy a agregar ese color. Entonces, y que sea outline, que fuera de línea y que esté en 0. Ahora, esta es una propiedad que luego nuestro JavaScript nos va a ayudar, ¿ya? Pero es bueno que la podamos comprender en esta parte inicial. Entonces, debería verse así, deberían tener estas condiciones. Ya el botón, si se dan cuenta, esto, lo que acabamos de agregar es este punto de acá, es como que se ennegrece cuando pasamos y cuando damos clic, queda ahí el color. Pueden agregar otro color si quieren, solamente, y esa es la interacción que estamos generando acá, el focus, cuando pasa el mouse. Entonces, esto hasta ahora solamente hemos tocado la propiedad que corresponde, y ahora esta propiedad la vamos a empezar a transformar para que esta condición pueda ahora demostrarme un timer. Si esta propiedad no me considera un timer, no puedo hacer mucho. Y para eso vamos a ocupar lo que hoy día ya empezamos a tratar, y vamos a ocupar JavaScript. Pero premio al tiempo creo que no vamos a alcanzar. Incluso que trazamos el jueves. Pero para que podamos comprender, definimos una clase, súper sencillo, le puse un timer clock, manejador de tiempo. Este manejador de tiempo lo único que está haciendo es que definí botones, controles de los botones. Obviamente tuve que generar un archivo, un formulario y que pueda agregar un texto y pueda agregar una cantidad le puse minutos. A esos minutos le dije, por favor, ingresa los minutos, para el caso de poder proporcionar opciones como la que estamos generando acá, unas opciones más personalizadas. En el caso de que ninguno de estos valores sean, o en el caso de que alguna de estas opciones, mejor dicho, tengan alguna una opción concreta. Entonces ahora vamos a ocupar un JavaScript que me va a ayudar a que estas condiciones puedan tener tarea y puedan tener un buen control y puedan demostrarme y me puedan ayudar como un timer check. Entonces,
defino todas mis propiedades, súper sencillo, pero mi CSS, si se dan cuenta, empieza a ser un poco más holgado y un poco más resistente y empiezan a aparecer cosas que no habíamos visto en control. Ahora, ¿por qué? Porque son cosas de condiciones de transformación. Entonces, todos los conceptos de transformación están asimilados por el tema de CSS, pero muchas de esas condiciones de transformación tienen que estar, tienen que ser como empujadas por, también debe ser, en realidad tiene que ser empujada porque vamos a empezar a cambiar los elementos, tienen que ser empujadas por JavaScript. Entonces ahora vamos a hacer nuestro JavaScript, o vamos a hacer nuestro script de timer, en este caso lo voy a poner timer, para que podamos trabajar con esta propiedad, con todas las propiedades que estamos trazando, y para que estas condiciones que ya hemos como ocultado, transformado, puedan empezar a tener una interacción. Entonces esta interacción es la que ahora vamos a configurar. Ahora, hay cosas que yo sé que no, como por primera vez que la vemos, como por ejemplo esto, pero son condiciones de expresión que ocupa CSS. Por ejemplo, dice, todo lo que esté antes y después, por favor, considera dentro de un box y hidden, o sea, interno, ¿ya? O también, como por ejemplo, esto que acaba de decir, el background tiene que tener una gradiente, es decir, tiene que tener una gradiente de 45 segundos, en este caso, como un degradado. Entonces, ahí va indicando los colores que van a empezar a tener, y tiene que ser al 100%. Entonces, cada condición que hoy día vamos a empezar a sostener, ahora la vamos a solucionar con JavaScript para que esto explote. Entonces, pero es importante que estas propiedades sean atendidas. Entonces, tomamos elementos del body, tomamos elementos de agrupación de tipo de clases, como los timers, también tomamos los timing button, que están ahí, y generamos los controles, el input, etcétera, el display, etcétera, etcétera. Pero acá apareció algo también nuevo, que asignamos una propiedad de timing border de estar, en este caso bajo, over, y que genere una propiedad de activación de foco. Eso quiere decir que sea eso. Cuando yo pase el mouse, se ennegrezca un poco. ¿Ya? Ahora, esto lo pueden cambiar de color, como ustedes gustan, obviamente, pero, o le pueden poner otro color ahí, pero eso es una transformación de actividad de uso de un evento. ¿Ya? Entonces ahí CSS también aporta como estas pequeñas em, aportes, valga la redundancia, sobre el diseño y sobre la interacción, perdón, sobre la transformación que van a empezar a vivir ahora. Entonces, ¿cómo aplicamos estos puntos ahora? ¿Cómo le vamos a indicar estas condiciones de trabajo? Es que vamos a decir, vamos a indicarles a JavaScript que por favor, JavaScript, toma esto y transfórmalo para que pueda aparecer esta actividad de 20 segundos, un trabajo de 5 segundos, un pequeño de 15, después un slack de 20, después un tiempo de slack, o si no, una cantidad de tiempo finito, como 60 minutos, 30, no sé, lo que sea. Entonces, esos puntos hoy día ahora lo vamos a trabajar y lo vamos a ocupar trabajando if, para que pueda tener esta interacción y if nos pueda ayudar, o if con else obviamente, nos pueda ayudar a que estas condiciones se empiecen a tratar sobre el DOM. Recuerden que el DOM son las condiciones de los elementos que hoy día estamos tratando. Entonces, ya están todos los elementos, el root, el element, body, el attribute, etc. Y todos los que vengan, como lo hicimos ahora, como la agrupación de los elementos, en este caso ocupando clases en el modelo de HTML con CSS. Entonces, vamos ahora a trabajar ese punto, bueno, no ahora, el jueves, pero para que puedan ya entender que esta condición es la que es necesaria para poder empezar a interactuar sobre los elementos ya de apreciación de esta actividad, que vamos a hacer un contador. Entonces, dudas, yo sé que se puede empezar a complicar un poco, pero es lo necesario en este punto. ¿Alguna duda que quieran ahora? Algo que tengan como sobre, bueno, solamente hicimos el HTML y solamente hicimos el CSS. ¿Alguna duda referente a esto? O, bueno, solamente copien esto tal cual, obviamente, luego traten de poder entenderlo. Ya el modo de interacción está pasando. Tienen que ver algo a esto o parecido, que ojalá pueda generar esta interacción, y ya el jueves terminamos la actividad. ¿Alguna duda que quieran ahí? ¿O estamos claros? Cuesta, va a costar un poco, obviamente, todo cuesta, pero da poco. El script es más entretenido, un poquito más. Y utilizando Flex. Bueno, si no hay duda, entonces chicos, ya, que bueno, los dejo. Tengan un buen... un